Hola, buenas, soy Miguel Ángel Pardo y voy a resolver el problema 2.14 del primer libro de problemas de la asignatura Hidráulica y Hidrología que se imparte en segundo curso de Ingeniería Civil, Universidad de Alicante. El problema dice así, tenemos un cilindro, este de aquí es un cilindro, aquí veríamos lo que pasa, un cilindro de 2 metros de diámetro en el cilindro. Y bueno, esto vamos a dibujarlo bien, pues esto sería así. Yo lo he dibujado en la tercera dimensión, disculpas, no está todo bien lo mejor que debería. Y este cilindro está soportando una, está sujetando una cantidad, ahí estoy dibujando la superficie de la lámina libre, de aceite. Es decir, gracias a que existe este cilindro, este aceite no circula, no se produce movimiento. O sea, es un problema de hidrostática y este círculo impide el rebose, por ejemplo, o impide la cantidad de aceite esta pase a este paso, a esta zona de aquí. Y nos dicen que el cilindro en total, el peso del cilindro son 2.500 kilos. Es decir, el cilindro pesa 2.500 kilos. El aceite tiene una densidad relativa de 0,8. ¿Eso qué quiere decir? Pues de acuerdo con lo que sabemos ya, que es la densidad relativa es igual a la densidad del fluido partido por la densidad del agua, siendo el agua el fluido de referencia. Luego, como sabemos que la densidad del agua es 1.000 kilos metro cúbico, pues realmente ¿qué tenemos? Lo que nos está diciendo este dato es que la densidad del fluido es 0,8 por 1.000. 0,8 por 1.000, o lo que es lo mismo, 800 kilos por metro cúbico. Y entonces nos dicen, bueno, pues esto es la situación, esto es el peso, el fluido tiene 800 kilos metro cúbico de densidad y queremos saber la reacción que se produce en el punto B y en el punto A. Es decir, vamos a ver cómo afecta. Esto realmente sería una compuerta de tipo circular, vamos a olvidarnos de la tercera dimensión, y esto sería una compuerta de tipo circular. Y vamos a ver cómo calcular los empujes sobre compuerta circular. Para el caso general, recordad que separábamos los empujes bien sobre compuertas en horizontales y luego los verticales. La magnitud del empuje horizontal sobre una superficie curva es equivalente a la que soportaría la proyección de dicha superficie sobre un plano vertical. Es decir, no es importante la forma para el empuje horizontal, es absolutamente indiferente la forma de la proyección, la forma de la superficie. Por tanto, es exactamente lo mismo la presión horizontal, el empuje hidrostático horizontal que va a sufrir esta compuerta que esta. O sea, es exactamente igual esta que esta. Pues, es lo mismo que la compuerta fuera así o que fuera. O sea, siempre que coincida así, es indiferente que la compuerta que sea como sea. Es decir, lo que hacemos es siempre pasar a la compuerta que conocemos, que es la plana. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues sabemos que la fuerza, que el empuje horizontal es de este modo. A ver, esto realmente lo que sería es la presión en este punto, la presión en este punto y se te generaría este prisma de presiones. O nuevamente, el empuje en la horizontal es igual a la gamma por la cota por la cota del centro de gravedad por la superficie o calcular el volumen del prisma de presiones. De tal manera que, bueno, pues de esta manera cogeríamos y lo calcularíamos. ¿Qué más? Esto lo vamos a utilizar en el problema. ¿Y qué es lo que sucede en caso de los empujes verticales? Bueno, pues en el caso de los empujes verticales tenemos la magnitud del empuje sobre una superficie curva es equivalente al peso del agua que descansa sobre dicha superficie. Es decir, desde estos puntos trazaríamos una línea hasta cortar con la superficie libre del agua y el empuje sería igual a toda este volumen que estamos considerando. De tal manera que, aplicando
que el empuje horizontal sería igual a gamma por el volumen. Este es el volumen desalojado. Fijaros que lo que aquí estoy dibujando es el volumen desalojado, que básicamente es gamma la posición del punto de centro de gravedad, y esto sería la superficie, la magnitud que tenemos. Ahora lo veremos en la aplicación directa. El empuje se aplica sobre la vertical que pasa por el centro de gravedad. Eso es muy importante. Os recuerdo que en el caso de la compuerta, el empuje, el empuje horizontal se consideraba aplicado en el centro de gravedad, en este caso era a h tercios de la base, y aquí el empuje será igual, estará considerado en el centro de gravedad de todo este sistema. ¿Vale? Ahora lo miramos. Por tanto, hemos vuelto a nuestro ejercicio. Fijaros que en nuestro ejercicio tenemos un gran eje que está separando dos zonas de comportamiento completamente distintos. Aquí tenemos aceite que ejerce una serie de presión y aquí tenemos aire. Es decir, aquí el aire no está haciendo empuje. De tal manera que nosotros esta parte de aquí no la necesitamos para nada, no es importante para nuestro cálculo del problema. Es importante porque existe y pesa, pero no es importante para el cálculo de nuestro problema. Es decir, nosotros lo que hacemos realmente es quedarnos con la parte que nos interesa. Fijaros que en este punto, realmente si trazáramos las presiones, aquí en este punto es cero. Y aquí en este punto la presión sería gamma por R, gamma por D. Aquí sería gamma por R, gamma por D medios. Realmente las presiones serían algo tal que así. Fijaros que las presiones siempre es perpendicular a la superficie. La magnitud en este punto central es gamma por D medios. Esa es la presión. Y la presión en el punto bajo es gamma por D. En este punto alto la presión sería igual a cero, porque este punto está a la presión relativa a cero, está expuesto con la atmósfera. De tal manera que ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a calcular. Claro, aquí tenemos que calcular. Aquí tenemos que calcular, por una parte, el empuje horizontal, con lo que hemos visto anteriormente, y tenemos un empuje vertical debido a que este agua que tenemos aquí dispuesto pesa. Y ese es el empuje EV2. Y luego tenemos un empuje EV1 que sería igual EV1, que sería igual ¿a qué? Sería igual a este volumen desalojado, o sea, todo este volumen. ¿Vale? De tal manera que, ¿qué tenemos nosotros por aquí? Pues vamos a calcular primero el empuje hidrostático horizontal. El empuje hidrostático horizontal es igual que considerar una pared plana. ¿Y cuál era la fórmula para una pared plana de altura 2? Pues esto sería el empuje horizontal. El empuje horizontal sería igual a un medio de gamma. Claro, aquí calcularíamos las presiones. Esto es, la presión aquí es gamma H, esto H de profundidad B. Luego sería un medio de gamma H por H y por B. Directamente aquí lo hemos puesto ya la fórmula completa. Ojo, gamma es igual a 800. Estamos aquí poniendo gamma, peso específico lo estamos poniendo en unidades del sistema técnico. Esto sería un medio de gamma y la gamma, la gamma son 800 kilos metro cúbico, estos kilos son kilopondios. Luego esto nos está dando el resultado en kilogramos fuerza. Luego aquí que tenemos un medio de 800 por la B es la altura. La altura es el diámetro de la compuerta, 2 metros, por 1,5, que 1,5 es la B. La H es igual a 2 y la B es igual a 1,5. Estos son datos del problema. Por tanto, multiplicamos un medio de 800 por 4 por 1,5 y tenemos 2.400 kilogramos. Unidades del sistema técnico, como he metido la gamba en unidades del sistema técnico, el empuje es unidades del sistema técnico también, kilogramos fuerza. Y ahora vamos a ver cuál es el empuje en la
vertical. Bueno, aquí sabemos, aquí no nos lo pide el problema, pero sabemos que el punto de aplicación, si estos son 2 metros, el punto de aplicación sabemos que está a 2 tercios, o sea, 0,66 metros del suelo. Y a, lógicamente, pues 2 menos 0,66 a 1,33 metros de la superficie. Ese es el punto de aplicación del empuje. Y ahora vamos a calcular el empuje vertical. Si os fijáis, tenemos un empuje vertical hacia abajo, que es EV2, que siempre es igual a gamma por el volumen este de aquí. Y luego tenemos un EV1, que es, fijaros que esto es un cuadrado y esto es un semicírculo. Todo esto de aquí sería el EV1. Luego, la diferencia entre ambas, EV1, lógicamente la presión hacia arriba es mayor que la presión hacia abajo. Luego, la diferencia entre ambas, si yo a esta parte, en definitiva es con volumen, si a esto le resto esto, tengo este volumen. Luego, por eso el empuje en la vertical es igual a gamma por el volumen del cuarto de la mitad de circunferencia por la anchura P. O sea, este volumen es el que estamos considerando. O sea, este multiplicado por la dimensión B. Luego, pi, si la sección de la circunferencia es pi de cuadrado partido por 4, como es la mitad, es pi de cuadrado partido por 8. Y la D, el diámetro, es la altura 2. Por lo tanto, ahí lo multiplicamos y tenemos que el empuje en la vertical son 1885. De tal manera que pasamos a la última diapositiva, porque aquí nos preguntan cuáles son las reacciones en el punto B, que es este de aquí, y las reacciones en este punto A. Pues aquí, ¿qué tenemos? Pues lo que tenemos, aquí tendríamos pues a lo mejor una pieza que realiza, o sea, el punto B, pues dice que en el rozamiento, en el punto B lo que se hace es que tenemos una reacción en el eje Y. Estas son las coordenadas X y esta es la coordenada Y. Por lo tanto, lo que planteamos, aquí hemos sustituido el empuje en la horizontal y este es el empuje en la vertical, que es el que hemos calculado anteriormente, 1885. Fijaros que es el valor, 1885. De tal manera que, ¿ahora qué hacemos? Pues ahora planteamos la sumatoria de fuerzas en X, porque esto es estática, sumatoria de fuerzas en X es igual a cero, no se produce movimiento. ¿Y qué tenemos? Pues las dos fuerzas en la horizontal. Realmente lo que tenemos es el empuje en la horizontal, que va en esta dirección, menos RA, que va en la reacción que supone algún tipo de dispositivo que tenemos ahí parecía que había como alguna pieza que sujetaba, pues esto tiene que realizar un esfuerzo contrario para que esto sea igual a cero. Luego, directamente, despejando de aquí, tenemos que la reacción en A es igual a 2400. En cambio, en el eje Y, ¿qué tenemos? Pues tres fuerzas. Lógicamente, tenemos que la reacción en la B más el empuje es igual al peso. Y de ahí tenemos que si pesa 2500, pues dado que tenemos aceite en esta parte, pesa un poco menos. Una situación que coincide con nosotros. Y por eso siempre cuento el mismo ejemplo. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos jugando en la piscina y cogemos a alguien y lo montamos a caballito? Pues que si estás en la parte del agua, como el empuje del agua nos ayuda, no pesa casi. Podemos tener a nuestro amigo a hombros sin apenas esfuerzo. Pero ¿qué pasa si te levantas y este nivel de agua baja? Pues que ya este empuje desaparece y todo el peso lo tienes que cargar tú con, con tu cuerpo. Y entonces, claro, cuando te levantas y no te ayuda el agua, el peso es más elevado. Bueno, espero que os haya gustado este problema y que os haya quedado los conceptos claros.